Mujeres estudiantes y egresadas del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, CENIDET, compartieron su experiencia en el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, a través de un foro virtual donde los invitados de honor fueron alumnos de la Preparatoria Federal por Cooperación, Andrés Quintana Roo, investigadoras de las ciencias computacionales, ingeniería en electrónica e ingeniería mecánica del CENIDET, relataron los aspectos que las han motivado a continuar sus estudios y enfrentar algunos retos. Uno de los retos a los que me enfrenté cuando decidí estudiar mi ingeniería fue el apoyo económico, ya que mi familia no contaba con el ingreso suficiente para poder yo solventar mis gastos en la universidad. Actualmente me encuentro estudiando lo que es el doctorado en Ciencias de la Computación en el CENIDET. Por ejemplo, mi carrera es un 90 y tantos por ciento de hombres y son muy pocas mujeres. Entonces hay veces en las que siento que no soy capaz de realizar lo que me estoy proponiendo. Sin embargo, mi familia y amigos me han apoyado. Actualmente me encuentro estudiando el doctorado. Me encuentro muy orgullosa de poder decir que formo parte de las mujeres en la ciencia. En diciembre de 2015 fue proclamado el 11 de febrero por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia. Así, hacer un llamado a los gobiernos, organizaciones y academias de todo el mundo a reforzar el papel que juegan las mujeres en los medios científicos y tecnológicos. Algunos de los estudiantes de preparatoria compartieron su opinión sobre el rol de las niñas y mujeres en la investigación. Se está como valorando lo que están haciendo porque se ve que nosotras como mujeres pues también podemos realizar eh, cualquier cosa específica. Ahorita estamos hablando en la ciencia, que pues nosotros también lo podemos desarrollar, lo podemos hacer y lo podemos mejorar. Significa que están reconociendo el esfuerzo que hacemos en la ciencia, ya que antes no se podía y ahorita lo estamos logrando. Del trabajo de las mujeres en este campo y como todos los descubrimientos y cosas que han hecho. Es bastante bueno que pues reconozcan todo el trabajo que hemos hecho a pesar de que en tiempos pasados no nos permitían hacerlo. Alicia Martínez Rebollar, profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Computacionales, Línea Cómputo Inteligente y originaria de Jojutla, habló sobre su proceso para convertirse en investigadora. Y al igual que en muchas familias en México, nadie cercano a mí había estudiado una carrera. Así que el dilema de estudiar o trabajar realmente era una decisión muy importante en mi vida, ya que estudiar implicaba desvelos, no tener vida social, no poder apoyar económicamente a mi familia y sobre todo muchos comentarios de que para qué si quieres seguir estudiando si te vas a casar. Actualmente es doctora en investigación en informática y telecomunicaciones por la Universidad de Trento, Italia, y doctora en informática por la Universidad Politécnica de Valencia, España. En el mundo, una de cada 1000 personas son investigadoras. De ese total, menos de 30% son mujeres. En México existen 25 científicos por cada 100.000 habitantes. Por ello, la importancia de fortalecer la participación de las mujeres en la ciencia. Wendy González, Noticias IMRIT. Bueno, este proyecto de la Torre de Viento lo desarrollé como tesis de licenciatura en la UNAM. En aquellos tiempos, pues no se contaba con software especializado que nos permitiera conocer la trayectoria del aire dentro de una edificación en forma realista, sino que pues recurríamos a modelos más simplificados, porque las computadoras no son lo que son ahora. Entonces, en aquellos tiempos, pues resolvíamos, por ejemplo, el estudio del flujo de aire en una habitación, como en régimen laminar, que eran habitaciones de este tamaño, implican modelar flujo de aire en habitaciones de este tamaño, con modelos más simplificados e incorporando, en este caso, la torre de viento. Pero ya con el tiempo, con el avance de las computadoras, ya podemos manejar modelos matemáticos más completos
Estas torres de viento constituyen un sistema tradicional de ventilación natural de culturas del Medio Oriente, de culturas milenarias como Irán, y ellos usan estas torres efectivamente para propiciar confort térmico durante el verano. El interés por estas torres de viento se ha venido propagando hacia Occidente y ahora existe tal interés que también se les está incorporando intercambiadores de calor para su uso durante climas fríos. Un prototipo que tiene como objetivo poder ayudar en la recuperación tras alguna lesión en el cuerpo humano, en este caso en el pie. Le llamamos basado en una mesa XY por el sistema que tiene y que bueno, tiene varias ventajas con respecto a los que se encuentran ya comercialmente y otros que están en proceso de investigación. Este ofrece dos movimientos, lo que sería dorsiflexión y plantarflexión y el de abducción-aducción. Sistemas realmente mecánicos, tiene un sistema de control, pero el diseño es un diseño mecatrónico, es decir, tiene varias piezas que son componentes estándar y son muy pocas las personalizadas. Esto hace que el sistema sea económico. A través de este robot se permite de una manera mecánica poder recuperar las aptitudes físicas perdidas a causa de un incidente traumático mediante terapia física. De tal manera que con este aparato podemos reproducir algunos de los movimientos básicos del pie. A través de la tecnología se busca apoyar el trabajo que se realiza en el campo. Hoy en día los investigadores y especialistas crean aparatos que puedan servir como una herramienta útil, tal es el caso de estos drones. Todavía no tenemos una interacción propiamente dicha con el campo, pero estamos analizando todas las problemáticas asociadas al uso de drones en la agricultura, en dos aspectos. Uno es la verificación del estatus de salud de las plantas o de las parcelas, y por otro lado, la acción que se debe hacer correctiva una vez que se detecta un problema. Si hay una zona que está con baja humedad, entonces se puede enviar al dron solamente a hacer aspersión de agua o fertilizantes si es caso de que haya bacterias o animales. Entonces son en esas dos áreas, ¿no? Inspección y acciones de control. Es en el Centro Nacional de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico, en el CENIDET, en el Departamento de Ingeniería Electrónica, en donde a través de estos drones se pretende que por aire se pueda apoyar el cultivo y también el cuidado de la siembra. Son drones un poco más grandes, de más potencia, porque tienen que transportar carga. Normalmente los drones comerciales son para utilizar una cámara. En este caso tienen que ser provistos de tanques con fertilizantes, pesticidas o agua, válvulas y bombas aspersoras. Entonces tienen que ser drones más grandes, con más potencia. Los que tenemos acá, por ejemplo, son de 8 rotores que permiten levantar más carga. Son aquellas energías limpias o renovables, las cuales se obtienen a través de recursos naturales y que contribuyen al medio ambiente. Es en el CENIDET Campus Morelos, en donde investigadores trabajan sobre la producción de biocombustibles. En la producción de biocombustibles. Hemos producido biocombustibles como el biodiesel, como el biogás, como el bioetanol, y hemos producido biomasa que puede ser uso como materia prima para la producción de biocombustibles. A través de semillas e incluso algas se obtiene aceite para crear biocombustibles como el biodiesel, que se fabrica a través de aceites vegetales, un proceso que requiere de precisión, una mezcla de sustancias orgánicas con las que se reduce considerablemente el dióxido de carbono. Lo que me llamó la atención principalmente fueron los sucesos del año 2017 con el incremento de la gasolina. Esto obviamente tuvo un rechazo social porque previamente se venían dando incrementos consecutivos. Sin embargo, en 2017 tenemos un incremento mayor y esto repercute en la sociedad. Entonces, empezamos a tener noticias de daños que se estaban haciendo a gasolineras principalmente, y los medios de comunicación empezaban a rastrear de dónde venían estos llamados y notaron que se estaban utilizando las redes sociales precisamente por grupos de personas
que incitaban a la sociedad a cometer este tipo de actos vandálicos. Recordaremos que hubo saqueos a algunas tiendas de autoservicio y también a la admisión, como tuvo impacto la invitación a través de redes sociales hacia la ciudadanía para cometer este tipo de delitos. Como investigador, por otra parte, el querer saber qué puede haber detrás de todo esto, principalmente en cuestión del uso del lenguaje, es decir, cómo el lenguaje pudo ser utilizado para impactar en la sociedad. La experiencia del Dr. Castro en temas de lingüística computacional, procesamiento del lenguaje natural, análisis de sentimientos y emociones y minería de opiniones en el ambiente de redes sociales se combinan con la formación en ingeniería computacional de Araceli para desarrollar este proyecto enfocado en una de las múltiples facetas de la inteligencia artificial. La movilidad en calles y avenidas ha ido en aumento debido al crecimiento desmedido de la mancha urbana, vías de comunicación que resultan insuficientes para el flujo vehicular, tanto particular como del transporte público, y que además de generar estrés, provoca un índice alto de contaminación. Y lo que buscamos es un nuevo enfoque, ¿no? Buscamos cómo utilizar toda la información que se genera ya por las ciudades y que ha sido muy desaprovechada, y lo que estamos intentando es cómo crear un lugar único donde almacenar toda esa información. Y por otra parte también estamos desarrollando aplicaciones que puedan utilizar datos, por ejemplo, de dispositivos de Internet de las Cosas o teléfonos celulares para obtener información que tenga que ver con el tráfico, ¿no? Investigadores del CENIDET en el estado de Morelos han creado una aplicación que permite, además de conocer el tránsito en cierta zona, saber de los índices de contaminación en la ciudad, así como el clima. El proyecto consiste precisamente en cómo poder obtener datos de todas las posibles fuentes que provee el gobierno, de los datos de contaminación de la ciudad, los datos de movilidad que puedan proveer empresas de manera gratuita, e incluso de la movilidad misma que es monitoreada por los usuarios, y poder ponerla toda a disposición en una nube pública, de tal manera que esos datos puedan ser después consumidos por otros desarrolladores para poder generar aplicaciones. Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Concluir tus estudios de licenciatura es solo un principio de tu camino profesional. ¿Quieres transformarte en un experto en tu área de conocimiento? El Tecnológico Nacional de México, Campus CENIDET, te ofrece excelencia educativa y de investigación a través de sus maestrías y doctorados en Ciencias de la Computación, con líneas de investigación en Ingeniería de Software, Inteligencia Artificial, Cómputo Inteligente y Sistemas Híbridos Inteligentes. Ciencias de la Ingeniería Mecánica, con líneas de investigación en Análisis y Diseño Térmico de Edificaciones y Sistemas Solares Relacionados, Optimización de Sistemas Mecánico y Biomecatrónica. Ciencias de la Ingeniería Electrónica, con líneas de investigación en Electrónica de Potencia, Control Automático y Energía Renovable y Eficiencia Energética. Nuestros programas cuentan con acreditación en Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, de ICONACYT, impartidos por profesores e investigadores con grados de doctor y reconocimientos en instituciones nacionales e internacionales. Con la oportunidad de obtener beca y realizar intercambios en reconocidas universidades de países como España, Francia, Japón, Suiza, Colombia, China, entre otros. Para más información, visita la página web cenidet.tecnm.mx, convocatoria-posgrado.php. Intégrate al TecNM CENIDET. Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Después de algunas semanas de ausencia por carga de trabajo derivado del cierre de semestre, pues estamos nuevamente aquí.
Sean todos ustedes bienvenidos. Tecnológico Nacional de México, Campus CENIDET, abre este espacio de divulgación científica, donde invitamos a investigadores de primer nivel, tanto nacionales como internacionales, para que nos acompañen compartiendo de sus conocimientos, de su experiencia, de los avances de la ciencia en sus respectivas áreas de conocimiento que se enmarcan dentro de la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica, las ciencias de la computación. Estamos transmitiendo en 3 redes sociales, Zoom, Facebook y YouTube. En cada una de estas redes tenemos compañeros que están moderando las salas de chat. Esto significa que todos ustedes pues siéntanse con la libertad de compartir comentarios, dudas, sugerencias que tengan, y ellos estarán tomando notas. Respecto a las preguntas que ustedes tengan de la charla, bueno, al final de estas se estará dando lectura. Y pues me tomo el atrevimiento de pedirle a mis compañeros moderadores que abran sus micrófonos para que se presenten. En Zoom nos está acompañando, por favor, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al coloquio virtual del TECNM CENIDET. Yo estaré moderando la red social de Zoom. Muchas gracias, doctor Gabriel. En Facebook nos está acompañando el maestro, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo estaré atendiendo todas sus preguntas en Facebook. No olviden poner la institución de donde nos acompañan o el estado de donde nos acompañan. Y será un placer leer sus preguntas al final de la presentación. Muchas gracias, maestro. Y finalmente en YouTube, ¿quién nos está acompañando? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saludo Juan Carlos Rojas. Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, les explico brevemente cuál va a ser la dinámica que vamos a seguir para dar lectura a sus preguntas. Al término de la charla, pues se leerán 3 preguntas por plataforma. Vamos a iniciar con Zoom, posteriormente Facebook y al final con YouTube. Este ejercicio lo vamos a repetir en 2 ocasiones. Si después de estas 2 rondas de preguntas y respuestas tenemos tiempo aún y hay participación por parte de ustedes, nos están haciendo llegar sus preguntas, pues se puede abrir una ronda más. Y bueno, pues para ya no demorar este evento, me permito ceder la palabra a nuestro moderador principal, el doctor Gerardo Guerrero. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Les agradecemos que estén nuevamente con nosotros en la continuación de nuestro coloquio virtual. Nosotros somos el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. A nombre de nuestra directora, la doctora Jessica Imelda Saavedra Benítez, les damos la más cordial de las bienvenidas y les agradecemos que estén con nosotros. Como ustedes saben, nosotros somos parte del Tecnológico Nacional de México, la institución de educación superior más grande de Latinoamérica. Estamos distribuidos a lo largo y ancho del país. Atendemos una matrícula de más de 620,000 estudiantes, más del 13% de la matrícula a nivel superior del país y más del 41% de los estudiantes de ingeniería del país. Aquí, en el centro, en Cuernavaca, Morelos, estamos nosotros, el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Ofrecemos posgrados, maestrías y doctorados en ciencias, en ingeniería electrónica, en ingeniería mecánica y en ciencias de la computación. Nuestra principal fortaleza es nuestro profesorado. Estos son algunos indicadores académicos del CENIDET. Tenemos 58 profesores investigadores, todos ellos con el grado de doctorado. 45 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, 6 en el nivel 2. Todos nuestros programas de posgrado están reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC del CONACYT. Ellos, pues, reconocen la calidad de nuestros programas y de nuestros profesores. Además, tenemos 13 cuerpos académicos
5 de ellos consolidados. ¿A qué nos dedicamos en nuestra institución? Nuestras funciones básicas son investigación y docencia. Los invitamos a que se vengan a hacer aquí con nosotros una maestría o un doctorado. También hacemos vinculación con diferentes organismos de los diferentes sectores de la sociedad, social, gubernamental, privado, empresarial. Y desde luego hacemos la divulgación científica y tecnológica de nuestros trabajos. Y este es el propósito de este coloquio virtual. Semana a semana, uno de nuestros profesores de cada uno de los departamentos viene aquí a hablar acerca de lo que hacemos, de lo que hace cada uno de los profesores. Es en este contexto que ahora le toca el turno al Departamento de Ciencias de la Computación. Y es para mí un honor presentarles a la doctora Yasmín Hernández Pérez, profesora investigadora del Departamento de Ciencias de la Computación. La doctora Yasmín realizó sus estudios de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, la maestría en Ciencias de la Computación con nosotros, aquí en el CENIDET, y el doctorado en Ciencias de la Computación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ella tiene experiencia profesional y docente en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Realizó trabajos como el desarrollo de diversos proyectos para la industria eléctrica y energética de nuestro país. También desarrollo de tecnologías para sistemas avanzados de capacitación y desarrollo de modelos de minería de datos educativos y de predicción para apoyo en la reducción de pérdidas de energía. Todos sus trabajos de investigación los ha publicado en revistas indizadas, en capítulos de libro y memorias de congresos internacionales y nacionales. Además, es y ha sido editora invitada de revistas de prestigio y de congresos. Es columnista de la revista Computer Sapiens y además pertenece a diversas asociaciones, como la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, la Asociación Mexicana de Procesamiento del Lenguaje Natural, la Academia Mexicana de Computación y redes temáticas del CONACYT. Además, todos sus trabajos, su productividad académica, científica, la ha hecho merecedora del reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores. Desde luego, pues ahora nos va a presentar una ponencia. Imagínense ustedes la importancia de la misma. Habemos algunos profesores que en el modo presencial, pues al ver a nuestros estudiantes nos damos cuenta de sus estados de ánimo, si nos están poniendo atención, si están en la luna, etc. Bueno, pues ahora, en estos tiempos de la pandemia, estamos siempre pues a distancia. Y precisamente de eso trata el trabajo que nos va a presentar la doctora. El nombre es Sistemas Tutores Inteligentes y Afectivos. Sin más, le cedo la palabra a la doctora, agradeciéndole que esté compartiendo con nosotros sus conocimientos. Adelante, doctora, por favor. Gracias, doctor, por la presentación. Muy amable de su parte. Tan cálidas palabras. Pues también quisiera agradecer la invitación para estar el día de hoy en el coloquio. Es realmente un honor para mí estar aquí el día de hoy y presentar un poco de mi trabajo. La plática del día de hoy la titulamos, permítanme, la titulamos Sistemas Tutores Inteligentes y Afectivos. Permítanme. Perdón, ¿se ve la pantalla?
Gracias, disculpen. Bueno, pues la plática del día de hoy la titulamos Sistemas Tutores Inteligentes y Afectivos, y aquí pues voy a presentar algo de lo que he desarrollado en los últimos 10 años de parte de mi doctorado y lo que seguí haciendo después. Bueno, pues la inteligencia artificial es una de las ramas de la computación y se dedica al desarrollo de máquinas y sistemas inteligentes. Y bueno, la inteligencia artificial tiene mucha potencial y realmente se está usando ahorita en muchas áreas de toda la sociedad. Se usa en industrias, se usa en medicina, se usa en el entretenimiento y en muchas otras áreas. Pero en la educación es una de las áreas en donde más éxito ha tenido y donde más se ha aprovechado la inteligencia artificial. Y como ejemplo tenemos pues las muchas aplicaciones que podemos ver tanto en el celular como en otros medios para enseñar casi cualquier tema, ¿sí? Las hay gratuitas, las hay comerciales y podemos ver muchísimas otras cosas. Y bueno, pues yo les voy a presentar una aplicación de este tipo que tengo desarrollando ya hace algún tiempo. El contenido de la plática, inicialmente voy a hablar un poquito de inteligencia artificial, voy a decir qué es inteligencia artificial, me voy a permitir hacer esta descripción para los más jóvenes, para tratar de interesarlos en esta área de inteligencia artificial y pues que se incluyan aquí, que traten de hacer un doctorado, perdón, primero una maestría y luego un doctorado. Después les voy a hablar de qué son los sistemas tutores inteligentes. Posteriormente les voy a hablar de la computación afectiva, qué trata de hacer con las emociones y cómo la vamos a integrar con los sistemas tutores. Luego ya les voy a presentar mi trabajo, el sistema tutor inteligente y afectivo que desarrollé. Este tutor tiene dos módulos, los más importantes, dos módulos componentes principales, un modelo afectivo del estudiante y un modelo afectivo del tutor. También les voy a presentar esos dos modelos. Finalmente voy a hablar muy poquito, pero sí les voy a presentar la evaluación de este tutor inteligente y para terminar con unos comentarios finales. Bueno, pues seguramente ustedes han visto muchas películas de ciencia ficción en donde se presentan a robots o a computadoras como seres autónomos, con seres con conciencia propia, ¿okay? Y que se comportan casi como un humano y a veces pues los presentan hasta como una amenaza para la humanidad. Pero bueno, esto no es así, o por lo menos en mi humilde opinión, no es así. La inteligencia artificial no es una amenaza, sino que es una herramienta que ahorita estamos ya ocupando en muchas áreas y que tiene muchísimo potencial para ayudarnos a ser más productivos, a llevar a cabo nuestras tareas diarias y sobre todo a tener cada vez menos preocupaciones. ¿Okay? Y bueno, seguramente también han escuchado la frase que dice, la realidad supera la ficción. Y pues eso también es verdad. ¿Por qué? Porque aunque nosotros vemos en estas películas seres autónomos que hacen cosas casi increíbles, ¿no? Que hacen pues prácticamente maravillas, pues en la investigación en inteligencia artificial nosotros encontramos cosas aún más impactantes de lo que podemos ver en estas películas. Por ejemplo, pues ahorita muchos investigadores están trabajando, muchos investigadores en muchas áreas, pero en inteligencia artificial también están trabajando para encontrar medicamentos y vacunas contra el COVID-19. Otra área en la que están trabajando los investigadores en inteligencia artificial es en ayudar a los profesores y a los estudiantes a superar esta etapa en donde el aprendizaje se está llevando a distancia y muchas veces de manera asíncrona. Entonces, bueno, pues con esto podemos darnos cuenta de que pues, la inteligencia artificial nos está ayudando y nos va a ayudar en muchas de nuestras tareas. Bueno, pues ahora sí vamos a ver qué es inteligencia artificial. Este término de inteligencia artificial lo acuñó John McCarthy, el padre de la inteligencia artificial, allá por 1955. Hubo una conferencia en Dartmouth donde se reunieron todos los gurús de aquel tiempo, los gurús de inteligencia artificial, y pues empezaron a hablar de qué era la inteligencia artificial y la definieron como la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes. ¿Okay? Y bueno, esta ciencia y esta ingeniería estudia y desarrolla máquinas y software inteligente. Otra definición es que es el estudio y diseño de agentes inteligentes.
Pero bueno, ¿qué es ser inteligente? Un agente inteligente, que puede ser una computadora, un robot, un sistema, es aquel agente que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximizan sus posibilidades de éxito. Es decir, es aquel que conoce en dónde está, percibe todo lo que tiene alrededor y con eso lleva a cabo su siguiente acción. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a cruzar la calle, ¿okay? Pues vemos si vienen carros, nos volteamos para los dos carros, para los dos lados, perdón, y después de hacer un análisis rápido si podemos pasar, pues pasamos. Esto es lo mismo que haría un agente inteligente. Ver para todos lados, ver qué hay alrededor y luego cruzar la calle. Bueno, pues en la inteligencia artificial tenemos dos corrientes principales o dos escuelas principales. Una es la formal o clásica y la otra es la inteligencia computacional. En la inteligencia formal o clásica se trata de construir máquinas que intentan imitar las funciones cognitivas de los humanos. Es decir, tratan de percibir, de razonar, de aprender y de resolver problemas de la misma manera en que lo haríamos nosotros. Y aquí los elementos principales es una representación del conocimiento y una búsqueda heurística. Y con esto quiero decir que se trata de codificar o intenta codificar el conocimiento humano, conocimiento que tenemos nosotros sobre las materias, por ejemplo, de alguna manera parecida a esa representación que tenemos. Y todo lo que lleva a cabo estos sistemas, pues lo hacen confiando en la experiencia de los humanos. A eso nos referimos con búsqueda heurística. Entonces, estamos hablando de programas, de sistemas que confían en la experiencia humana. Por el otro lado, tenemos la inteligencia computacional, que es el estudio de mecanismos que permiten el comportamiento inteligente de sistemas complejos. Y aquí tratamos de no confiar en algoritmos heurísticos, ¿sí? Tratamos de no tomar en cuenta la experiencia humana, porque bueno, ahí hay otras cosas que se tienen que tomar en cuenta. Y los elementos principales de esta corriente es el aprendizaje, la adaptación y la evolución. Es decir, que aquí los sistemas, conforme van trabajando, conforme van teniendo nuevos datos, pues van aprendiendo a hacer mejor las cosas, se van adaptando y van evolucionando. Y muchos de los algoritmos, de las técnicas de inteligencia computacional, se basan en procesos evolutivos de la naturaleza, por ejemplo, en las colonias de hormigas, en las colmenas, etc. Y bueno, la inteligencia artificial, pues como ya les dije, tiene muchas aplicaciones, muchísimas. Una de ellas es la robótica, la minería de datos, el procesamiento del lenguaje natural, la visión computacional, la computación afectiva, que ahorita vamos a ver, los sistemas tutores inteligentes, que también vamos a ver ahorita más adelante, los agentes pedagógicos animados, y todo esto lo podemos aplicar en muchos sectores de la sociedad. Por ejemplo, se ocupa en salud, se ocupa en educación, en la industria, en el marketing, y no se diga en el entretenimiento. Y bueno, también tenemos muchas técnicas y algoritmos. Estamos hablando de que tenemos dos escuelas, y en cada una de estas escuelas pues hay diferentes técnicas y diferentes algoritmos para resolver el problema preciso que estamos tratando en ese momento. Algunas de ellas son las redes neuronales artificiales, las redes bayesianas, la lógica difusa, los algoritmos genéticos, también tenemos las máquinas de soporte vectorial, tenemos diferentes algoritmos de agrupamiento, muchos algoritmos de clasificación, los modelos de Markov, las colonias de hormigas, el aprendizaje profundo, árboles de clasificación, sistemas expertos y muchas cosas más. Y todas estas técnicas y algoritmos pues se aplican de acuerdo con lo que queremos resolver, con lo que queremos hacer. No todas las técnicas se aplican para todos los problemas, ni tampoco todas las técnicas sirven para todo. Bueno, pues vamos a ver qué son los sistemas tutores inteligentes. Como les comentaba, es una de las aplicaciones más exitosas de la inteligencia artificial. Y se trata de un programa educativo basado en computadoras que simula los patrones de comportamiento de un tutor humano, ¿sí? Los tutores inteligentes ya tienen varios años, bastantes años, unos 40, 50 años en investigación. Entonces, pues tenemos tutores en desarrollo y tenemos ya consolidados para muchas materias y para todas las edades. Por ejemplo, aquí tenemos a un estudiante universitario que está trabajando con AutoTutor,
un sistema tutor inteligente que enseña un curso de introducción a la computación y que tiene un agente pedagógico, que aquí lo vemos en pantalla. Aquí abajo tenemos a un grupo de estudiantes de secundaria que están trabajando con un tutor que se llama Crystal Island, y aquí están aprendiendo ciencias. Y bueno, cuando estamos hablando de tutor, hablamos de una tutoría 1 a 1. La tutoría que le da un tutor a un solo estudiante, como vemos en esta imagen, ¿sí? No estamos hablando de un profesor que está frente a un grupo de estudiantes, porque cuando un profesor enseña frente a un grupo de estudiantes, pues difícilmente se va a dar cuenta de cómo se sienten todos y del conocimiento que tiene cada uno de los estudiantes. Y no lo digo porque no puedan, sino por la cantidad de estudiantes que están atendiendo en ese momento. Los grupos pues generalmente son grandes. Entonces, el profesor generalmente pues no puede en cierto momento saber qué tanto saben los estudiantes y tienen los conocimientos previos necesarios para entender lo que les está explicando en ese momento, ni tampoco considera si ya tienen conocimientos avanzados. Pudiera ser que algún estudiante pues ya estudió ese tema y pues lo que quiere saber es lo siguiente. Eso es lo que hace un maestro. Pero cuando un tutor está dando tutoría o asesoría a un estudiante, él conoce exactamente qué es lo que necesita aprender ese estudiante. Sabe lo que sabe lo que no sabe, pudiera saber cuáles son las cosas que medio ha entendido y puede tener muchos otros conocimientos sobre el estudiante. Y todo esto le permite adaptar la instrucción, la enseñanza para ese estudiante en particular. ¿Okay? Entonces, esto es lo que buscamos con los sistemas tutores inteligentes, que conozcan al estudiante y que le den una tutoría, una enseñanza precisa para él, ¿sí? Que le enseñen exactamente lo que necesita. Y bueno, la inteligencia de un tutor radica en 3 cosas. El tutor tiene conocimiento sobre 3 cosas, y eso es lo que lo hace ser inteligentes. Primero, tiene conocimiento sobre el estudiante, es decir, conoce exactamente a la persona, al estudiante que tiene enfrente. Como les dije, puede saber lo que sabe, lo que no sabe, los conceptos erróneos, podría saber el estilo de aprendizaje, podría saber su estado afectivo, como ahorita vamos a verlo más adelante, y pudiera tener mucha otra información sobre el estudiante que le permita adaptar la instrucción. Otro tipo de conocimiento que tiene el tutor es que sabe cómo enseñar. Conoce diferentes estrategias pedagógicas que le permitan seleccionar o establecer cuáles serían las mejores acciones pedagógicas en ese momento preciso. ¿Okay? También conoce sobre la materia, o sea, tiene que tener conocimiento sobre lo que está enseñando. Pues ¿para qué? Pues para responder primeramente lo que el estudiante pudiera preguntarle y pues para resolver problemas y poder enseñarle al estudiante. Bueno, aquí tenemos la arquitectura básica de un sistema tutor inteligente. La literatura identifica 4 módulos principales de un tutor. Identifica el módulo del experto, que es aquel que tiene el conocimiento que se le está enseñando al estudiante. ¿Okay? Es el que sabe responder las preguntas, es el que sabe resolver los problemas. ¿Okay? Tenemos también el módulo tutor, que es el que sabe cómo enseñar. Es el que conoce diferentes estrategias pedagógicas o por lo menos conoce una estrategia pedagógica que le ayuda a enseñarle al estudiante. Tenemos el modelo del estudiante, que es el que me da el conocimiento sobre el estudiante, es el que tiene una representación del estudiante en este preciso momento. Aquí tenemos todo el conocimiento del estudiante. Sabemos, aquí está, lo que sabe, lo que no sabe, puede tener el desempeño, el estilo de aprendizaje y mucho otro conocimiento del estudiante que ayude a adaptar la instrucción. Y el cuarto módulo es el módulo interfaz. Y este módulo no se trata de una interfaz de usuario, sino que este módulo considera cuál sería la mejor manera de presentar al estudiante la instrucción, considerando todo el conocimiento que tiene sobre el estudiante y sobre la siguiente acción que va a llevar a cabo. Bueno, me voy a detener un poco en el modelo del estudiante porque este es el componente principal del tutor. Si no tuviéramos modelo del estudiante, no tendríamos a quién enseñar. No sabríamos qué enseñar y les enseñaríamos a todos los estudiantes de la misma manera. ¿Okay? Entonces, como les decía, es el componente principal del tutor.
Y hay muchas maneras de implementar o de diseñar un modelo del estudiante. La más común es el modelo sobrepuesto o el modelo overlay, en donde el conocimiento que tiene el estudiante sobre la materia es un subconjunto de todo el conocimiento sobre esa materia. Es decir, el conocimiento que tiene el estudiante es un subconjunto de lo que conoce el tutor. ¿Okay? Aquí tenemos ese diagramita. Y bueno, en un modelo del estudiante, como ya les dije, podemos modelar mucha información, muchos datos sobre el estudiante, podemos tener el conocimiento que el estudiante tiene sobre la materia, aquellos conceptos erróneos, aquellas cosas que medio sabe el estudiante, su desempeño, las preferencias, podríamos tener el estilo de aprendizaje, entre muchas otras. Y pues también el modelo del estudiante se representa computacionalmente de diferentes maneras. Aquí tenemos un modelo del estudiante muy chiquito que está representando el conocimiento que tiene el estudiante sobre factorización de números. ¿Sí? Esto está representado con una red bayesiana. Aquí son poquitos números, pero bueno, esto sería muy grande si tuviéramos todos los números. Imagínense, sería prácticamente infinito, ¿no? Entonces, aquí están los números, ¿ok? Cada nodo representa la probabilidad de que el estudiante sepa la factorización de cada uno de esos números, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tengo la probabilidad de que el estudiante sepa la factorización del número 20. Aquí tengo la probabilidad de que el estudiante sepa la factorización del número 5. Y las aristas, estas flechitas que unen cada uno de los nodos, representan el impacto que tiene conocer la factorización del número 20 sobre conocer la factorización del número 5. Y así para todos estos elementos. Les presento esto porque más adelante este va a ser el ejemplo que vamos a usar para el tutor que les voy a mostrar. Y bueno, como les decía, pues ya tiene esto mucho tiempo en investigación, por lo que podemos encontrar muchos tutores en la literatura y comerciales. Aquí tenemos a Andes, que este es uno de los primeros tutores, es un tutor clásico, es un tutor para enseñar física. Aquí los estudiantes dibujan los vectores, si tienen un problema, dibujan los vectores, le dan valores a las variables de las ecuaciones y pues van viendo cómo se va solucionando el problema, y aquí en esta partita de abajo el tutor les da la retroalimentación con una explicación gráfica y bueno, con colores. Entonces les digo, este es uno de los primeros tutores. Luego tenemos aquí Autotutor, que este es un tutor para enseñar un curso de introducción a la computación. Este es un curso para universitarios. Este también es para universitarios la mayoría, que de lo que vamos a presentar pues es para universitarios, porque pues los investigadores son los grupos que tienen a disposición pues para probar, ¿ok? Entonces este es un grupo, este es un tutor para enseñar introducción a la computación, y este tutor tiene un agente conversacional, es decir, que el estudiante va aprendiendo cuando va hablando con el tutor. El tutor le va explicando y el estudiante puede ir preguntando y el tutor le va contestando. Aquí tenemos MathSpring, que este es un tutor para matemáticas. Este no es precisamente un tutor, este es un Learning Companion. Y se llama Learning Companion porque no conoce toda la materia. Sí, efectivamente todo el conocimiento está codificado porque se lo van a enseñar a un estudiante, pero el tutor no lo conoce todo, porque lo va conociendo cuando va trabajando con el estudiante. ¿Sí? Es un Learning Companion. Entonces, los dos, tanto el Learning Companion y el estudiante van aprendiendo al mismo tiempo. Aquí tenemos Shadow Helker, que este es un comercial, es un tutor comercial, es un tutor que enseña procedimientos médicos. Aquí vemos al estudiante con un maniquí que está sobre una camilla, y el estudiante va a desarrollar un procedimiento médico, y quienes lo van a guiar son estos dos agentes animados que están en esta pantalla. Acá tenemos Primekime, que es un juego educativo, un tutor que enseña factorización de números. Este es del ejemplo del modelo del estudiante que les
mostré hace rato. ¿Okay? Aquí los estudiantes o los jugadores juegan dos estudiantes al mismo tiempo, es un juego colaborativo, tienen que escalar la montaña y tienen que brincar a un número que no comparte un factor común con el número en donde está el compañero, y si no caen. Y así van escalando la montaña. Cuando terminan la montaña sigue otra montaña un poco más compleja y así van escalando niveles. Aquí me detengo un poquito más porque este es el tutor que yo usé para probar el modelo que les voy a presentar, que yo propongo. ¿Okay? Acá tenemos a Fermat, que este es un tutor que enseña las operaciones básicas de matemáticas, suma, resta, multiplicación, división. Y este es para, pues, obviamente para niños de primaria. Y este es un tutor mexicano, lo desarrollaron unos colegas del Instituto Tecnológico de Culiacán. Acá tenemos otros tutores, tenemos aquí a Vicat, que es un agente animado que ayuda a aprender las diferencias culturales. Lo desarrollaron para el ejército de los Estados Unidos y lo usan para entrenar a los soldados que van principalmente a Medio Oriente para que aprendan la cultura, el lenguaje y puedan desarrollar sus funciones. ¿Okay? Aquí tenemos Detective, y también una parte se llama Musbis. Este sistema ayuda a detectar a los niños que tienen autismo. Y una vez que los detecta, pues les empieza a enseñar considerando esta condición de los niños. Aquí tenemos otro tutor mexicano que se llama RA, y lo que enseña son cuerpos geométricos, cuerpos y planos geométricos a estudiantes de primaria. También es mexicano y también lo desarrollaron en el TEC de Culiacán. Aquí tenemos otro tutor mexicano, que es para enseñar los procedimientos eléctricos. Este tutor enseña cómo dar mantenimiento a los equipos de las subestaciones eléctricas. Y pues con esto vemos que los tutores no son precisamente solamente para materias de primaria o de secundaria, se pueden usar para cualquier tema. Y acá tenemos Crystal Island, que es un tutor, tiene diferentes agentes pedagógicos y los estudiantes están en una isla, ¿sí? Y aquí resuelven retos que les ayudan a aprender ciencias y microbiología. Y bueno, aquí tienen diferentes agentes que ayudan a que el estudiante pueda seleccionar aquello que más le gusta. Bueno, pues ahorita ya vimos qué son los sistemas tutores inteligentes y como les dije, pues los tutores inteligentes tratan de enseñar de la misma manera en que lo haría un tutor humano. Y bueno, una de las cosas que hacen los tutores humanos es fijarse en las emociones, en el estado afectivo de los estudiantes al momento que les están enseñando. Y bueno, inicialmente, pues se creía que las emociones no tenían nada que ver con el comportamiento racional y preciso de las computadoras. Pero bueno, muchos investigadores empezaron a trabajar esta relación y pues se dieron cuenta que efectivamente sí hay una relación o sí impacta en la relación humano-computadora. Y bueno, pues empezaron a trabajar y de ahí surge la computación afectiva. ¿Okay? Y la madre de la computación afectiva, Rosalind Picard, define la computación afectiva como el proceso, nos dice que en el proceso cognitivo humano hay dos componentes importantes, el pensamiento y el sentimiento. Es decir, que cuando nosotros estamos pensando o haciendo algo, pues también estamos sintiendo. Por su parte, Piaget nos dice que no hay un proceso cognitivo sin un componente afectivo, ya que la afectividad motiva la actividad intelectual. También Vygotsky nos dice que la motivación es la razón de la acción. ¿Okay? Y en resumen, lo que nos dicen estos tres grandes pensadores es que cuando estamos haciendo algo, siempre están implícitas las emociones. O sea, no podemos hacer algo sin considerar las emociones o dejándolos de lado, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a hacer algo, o sea, como que nos da miedo, y ese miedo, pues nos ayuda a empezar esa acción, esa tarea que queremos hacer. Un ejemplo de la importancia de las emociones la podemos ver en la película Intensamente.
Seguramente sí conocen esta película que tiene alrededor de 5 años. Bueno, pues en esta película tenemos a Riley, que es la protagonista, y sus emociones están en un lugar de su cabecita, de su cerebro, de su mente, que se le llama cuartel general, así le llaman en la película. Ahí están las 5 emociones, bueno, 5 de las emociones básicas, falta una aquí. Y bueno, ahí se lleva a cabo todo el proceso cognitivo y afectivo, pero bueno, y todo bien con Riley. Ella tiene una vida feliz, va a la escuela, es muy feliz, se porta muy bien con sus papás y todo, ¿ok? Pero por un accidente, alegría y tristeza salen del cuartel general. Salen por un accidente y se van. Entonces, en ese momento, Riley es incapaz de sentir alegría o tristeza. Ya no siente esas emociones. ¿Ya? Las únicas emociones que siente son furia, temor y disgusto. ¿Okay? O asco también se le llama. Es lo único que siente. Entonces, cuando no están estas dos emociones presentes en Riley, ella empieza a tomar decisiones equivocadas. No sé si se acuerdan que empieza a evitar el contacto social, ya no se lleva tan bien con sus papás, empieza a estar enojada todo el tiempo y a tomar decisiones muy malas, ¿no? Incluso hasta se quiere ir de su casa, ¿no? Se va de su casa, incluso roba la tarjeta de crédito de sus papás y se va. Y bueno, por otro lado, pues alegría y tristeza pues están tratando de llegar al cuartel general, de regresar al cuartel general y finalmente regresa. Y cuando regresan al cuartel general, Riley nuevamente es capaz de sentir alegría y sobre todo es capaz de sentir tristeza. Y esta tristeza es la que le lleva a reconocer que está actuando mal. Perdón, ya se me estaba secando la garganta. Y bueno, entonces, en ese momento en que ella ya tiene estas 2 emociones presentes, pues todo vuelve a la normalidad. Ella vuelve a ser la misma niña feliz y contenta, que se lleva muy bien con todos sus compañeros, que es muy feliz en su casa, en la escuela, y todo contento, ¿ok? Y bueno, pues este es un ejemplo, pues divertido, muy sencillo, de cómo las emociones son importantes en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Pero pues hay estudios clínicos, estudios científicos, que nos dicen realmente con datos que es muy importante. Nos presentan ejemplos de gente que por alguna razón, por accidente o por otra causa, han perdido la capacidad de mostrar emociones o de sentir emociones y cómo esta carencia ha afectado tanto su vida laboral, personal y todos los aspectos de su vida. ¿Okay? Les recomiendo que lean, por ejemplo, el libro El error de Descartes. Aquí podemos ver muchos de estos ejemplos de los que les estoy hablando. Okay. Bueno, como les decía, la computación afectiva, este término lo acuñó Rosalind Picard, la madre de la computación afectiva, hace unos 20 años, entre 20 y 15 años más o menos, y definió la computación afectiva como el estudio y desarrollo de sistemas y dispositivos que pueden reconocer, interpretar, procesar y simular las emociones humanas. ¿Okay? Y este es un campo interdisciplinario porque no solamente estamos los de computación, también está lo de psicología. Lo de psicología es sumamente importante para este campo, para la computación afectiva, y también incluye trabajo en ciencias cognitivas. Y aquí la motivación de la computación afectiva, el objetivo de la computación afectiva es dar inteligencia emocional a las máquinas, a las computadoras. ¿Y qué queremos decir con inteligencia emocional? Bueno, pues aquí no estamos hablando de que la computadora va a ser berrinche o de que se la va a pasar cantando cuando está contenta. No nos referimos a eso, sino que les estamos dando inteligencia emocional para que gestionen y respondan a las emociones humanas. ¿Okay? Lo que queremos es que las computadoras, al reconocer nuestro estado afectivo y responder a pues nos ayuden a hacer nuestras tareas, a hacerlas más fácil, a tener una mejor calidad de vida, a resolver problemas y a tener pues menos preocupación. Aquí tenemos otro ejemplo de una película. Esta sí tiene ya más tiempo, Inteligencia Artificial, tiene alrededor de unos 20 años. En esta película vemos al robot David, espero que los más jóvenes la conozcan. Tenemos al robot David. Este robot lo diseñaron pues para cumplir o para cubrir las necesidades afectivas
sus dueños, en particular, pues de su dueña, porque ahí están probando apenas, todavía no es un producto comercial, pero en la película lo van a hacer como un producto comercial. Entonces, David pues cumple todas esas características, esas necesidades que tienen los humanos, ¿ok? Y David lo diseñó un científico que perdió a su hijo y diseñó a David igualito como era su hijo y con todas las características que tenía su hijo y sobre todo para cubrir sus propias necesidades, para cubrir el hueco que había dejado su hijo. Bueno, y aquí, bueno, nos podríamos pasar toda la tarde hablando sobre esas connotaciones filosóficas, esos aspectos filosóficos que trata esta película y de los problemas de darles emociones a las máquinas, pero bueno, no lo vamos a tratar ahorita. Ahorita el punto es que la inteligencia emocional que le queremos dar a las máquinas con la computación afectiva es para ayudarnos a nosotros, ¿sí? Para ayudarnos a hacer nuestras tareas y allí tener una mejor calidad de vida. Y algo aquí interesante que nos platica Rosalind Picard es que ella dijo, pues voy a usar el término afectivo en lugar de emocional, porque emocional puede ser que sea un término con connotaciones negativas y el término afectivo no lo tiene. Entonces, eso podría ayudar a que la computación afectiva se integre más rápido, se acepte más rápidamente, ¿ok? Y también nos dice que este término de afectivo es más general que emocional. Afectivo es un término, en algunos libros le llaman un término umbrella, es un término amplio que cubre tanto emociones como estados afectivos, como motivación y muchos otros constructos de la psicología. Bueno, y aquí tenemos la definición de computación afectiva, que es cómputo que se relaciona con emociones, surge de emociones o deliberadamente induce emociones. Esto es lo que nos dice Rosalind Picard, que es la computación afectiva. Y pues para hacer computación afectiva, pues necesitamos muchas cosas. Necesitamos primero dispositivos o modelos que nos ayuden a detectar el estado afectivo de los usuarios. También necesitamos teorías computacionales que describan estos emocionales con base en estos estados. Y aquí tenemos el marco de trabajo inicial de cuando empezó la computación afectiva, lo que dijo Rosalind Picard, esto va a ser la computación afectiva, ¿ok? En el centro tenemos al usuario humano, ¿ok? Que va a usar computadoras vestibles, afectivas, dispositivos vestibles, que se debe censar esta respuesta humana, estos, de alguna manera, diferentes señales que me digan cuáles son las emociones del usuario. Se deben reconocer patrones afectivos. También nos dijo que hay comunicación afectiva, que el usuario se comunica de manera afectiva con otros humanos, con computadoras con capacidades afectivas, ¿okay? Y que pues obviamente todo esto nos va a llevar al desarrollo de aplicaciones de computación afectiva. Todo esto nos va a llevar finalmente a entender y modelar afecto. Y como otro punto también nos dice pues que hay que sintetizar el afecto, o sea, generar afecto en las computadoras. Bueno, pues como les decía, necesitamos una manera de detectar las emociones. Y pues hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas es a través de las expresiones faciales, ¿sí? En la cara, en nuestro rostro, pues a veces hacemos ciertas facciones, ciertos gestos, ciertas caras que nos ayudan con quien estamos hablando a que sepan cuáles son nuestras emociones, ¿ok? Y bueno, aquí nada más pues hay un detallito de que cuando estamos en otras culturas, pues no es lo mismo. No es lo mismo una cultura oriental, que casi no tienen expresiones, o sea, son digamos más serios que nosotros, y nosotros pues somos un poco más expresivos. Por ejemplo, a mí se me pueden notar todas las emociones en la cara, ¿no? Todo lo que estoy haciendo se me nota en la cara. Otra manera de detectar las emociones es en el tono de voz. En el tono de voz también podemos decir, ay, está muy emocionado, o quiere llorar, o se le está quebrando la voz, o está muy contento, está muy emocionado, ¿ok? Y también hay otras maneras de hacerlo a través de señales biológicas, a través de dispositivos vestibles,
podemos detectar la conductividad de la piel, la presión sanguínea, la actividad muscular, la respiración y otras señales que nos pudieran decir cuáles son las emociones de los usuarios. ¿Okay? También hay modelos de psicología que nos dicen cuáles son las emociones de los usuarios con base en ciertos escenarios. Podemos tener estereotipos afectivos, es decir, clasificar a los usuarios y decir, bueno, este usuario es de este tipo y entre esta situación se va a sentir de esta manera. La información del contexto también me puede decir cómo se siente el usuario. Me puede decir, por ejemplo, si el usuario le está yendo muy bien en algo, pues seguramente está contento, ¿no? Pero si a lo mejor está pues perdiendo, pues seguramente el usuario pues, no estará muy contento. También pudiéramos preguntarle al usuario cómo se siente. Eso sería otra manera de conocer las emociones. Pero aquí estamos incurriendo en otra cosa. Podríamos afectar los mismos estados afectivos que queremos saber, ¿ok? Porque al preguntarle, el usuario pudiera sentir otra emoción, ¿ok? Incluso a lo mejor el usuario ni siquiera tiene idea de cuáles son sus emociones, ¿ok? O sea, a un niño, por ejemplo, pues nunca le podríamos preguntar cuáles son sus emociones, ¿ok? Bueno, entonces con todo esto ya nos dimos cuenta de que las emociones pues son muy importantes, ¿ok? Entonces pues sería de mucha importancia, muy interesante incluirlas en el funcionamiento de los tutores inteligentes y por lo tanto tener un sistema tutor inteligente y que además sea efectivo. Entonces, esto se lleva a cabo porque, pues, les decía que hay muchos estudios científicos que han reconocido las emociones como una parte fundamental de la motivación. Y si no hay motivación, pues no aprendemos, ¿ok? Entonces, por eso es importante que incluyamos las emociones. Y también todos estos estudios me dicen que las emociones son importantes en el pensamiento creativo, en la toma de decisiones, en la comunicación y como ya les comenté, en todos los aspectos de nuestra vida como humanos, en todo. ¿Okay? Y bueno, ya dijimos que los tutores humanos motivan a los estudiantes utilizando el estado afectivo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ay, pues ahora está medio triste, pues voy a tener que hacer algo para levantarle el ánimo y pues tratar de que aprenda, ¿no? Hoy está muy contento, muy emocionado, pero pues tampoco así aprende, ¿no? Porque cuando está muy emocionado, pues tampoco pone atención. Entonces, pues también tengo que trabajar con eso para que aprenda o para que me ponga atención, ¿ok? Entonces, esto sería importante, pues, que lo incluyamos en los tutores. Y también se sabe que el proceso de aprendizaje de los estudiantes inicia siempre con curiosidad o con una fascinación. O sea, si no hay una curiosidad o una fascinación, pues el estudiante difícilmente va a iniciar ese proceso de aprendizaje. Y durante todo el proceso de aprendizaje, que es muy largo, los estudiantes atraviesan por múltiples estados afectivos. Desde la confusión, la frustración, el optimismo, el entusiasmo, vuelven a sentir confusión, vuelven a sentir curiosidad, etc. Entonces, así es todo el proceso de aprendizaje. Entonces, con esto, pues yo propuse con el trabajo que les voy a presentar, incluir las emociones en la arquitectura de los sistemas tutores inteligentes. ¿Okay? Y para desarrollar este trabajo, lo primero que hice fue un modelo de comportamiento afectivo para incluirlo en los tutores inteligentes. Y lo que busco es integrar las emociones de los estudiantes. ¿Okay? Que el tutor además sepa cómo se siente el estudiante. También busco ampliar el canal de comunicación estudiante-tutor. El tutor, al tener más información sobre el estudiante, pues puede hacer una selección o establecer de manera más precisa cuál sería la mejor acción pedagógica para presentarle al estudiante en ese momento. Y también el estudiante ahora va a percibir el comportamiento del tutor más parecido a un tutor humano y menos parecido al comportamiento frío de una computadora. ¿Okay? Y lo que hace este tutor es tomar los estados afectivos del estudiante, trabajar con ellos y con todo el conocimiento que tiene y producir acciones del tutor. Acciones que sean una respuesta pedagógica y afectivamente adecuada. Bueno, como les decía, la idea es incluir en la arquitectura básica de los tutores inteligentes dos cosas: el modelo afectivo del estudiante y el modelo afectivo del tutor. El modelo afectivo del estudiante pues representa el estado afectivo del estudiante y está en el modelo del estudiante. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el modelo afectivo del estudiante. El otro componente, el modelo afectivo del tutor, establece las acciones del tutor
con base en el estado afectivo, en esto que tenemos, en todo el conocimiento, todo lo que tenemos aquí del modelo del estudiante, y esto lo usa para establecer esas acciones, ¿ok? Entonces aquí tenemos esos dos componentes, el modelo afectivo del tutor y el modelo afectivo del estudiante. Estos son los dos componentes que yo propongo, ¿ok? Y aquí tenemos más o menos un diagrama de flujo de cómo funcionaría el tutor inteligente con este modelo, ¿ok? El tutor tomaría como entrada 3 cosas: el modelo pedagógico del estudiante, la situación tutorial y el modelo afectivo del estudiante. Estos 2 bloquecitos que están en color naranja es lo que es parte del modelo que yo propongo, lo que yo estoy haciendo. Los azules son los módulos que ya existen en la arquitectura básica de los tutores. ¿Ok? Entonces tenemos estas 3 cosas que entran al módulo tutor. El modelo afectivo genera una acción afectiva que le sirve al modelo pedagógico para establecer una acción afectiva. Por el otro lado, el modelo afectivo ya genera una acción afectiva que también entra al módulo tutor, al módulo interfaz. Este módulo interfaz recibe la acción afectiva y la acción pedagógica, es decir, algo que tome en cuenta cómo se siente el estudiante y algo que tome en cuenta qué tanto sabe el estudiante, ¿ok? Y el módulo interfaz decide cuál sería la acción tutorial que se le va a presentar al estudiante en este momento, ¿ok? Bueno, y como les decía, pues hay muchas maneras de saber cuáles serían las emociones de los estudiantes. Como les dije ahorita, las expresiones faciales, la voz, la conductividad de la piel, muchas otras formas. Y yo lo hago con el modelo cognitivo de emociones OCC. Se llama OCC por las siglas de sus autores, Orton y Clark y Collins. ¿Okay? Y este modelo, desde que se publicó en 1988, los investigadores en inteligencia artificial lo han usado prácticamente como un estándar para desarrollar aplicaciones que trabajen con las emociones. Y lo que hace este modelo es que establece las emociones, establece que las emociones, surgen de una evaluación cognitiva que hace la gente, la persona de quien estamos evaluando las emociones, contra la situación actual, contra las metas, principios y preferencias. Aquí lo vamos a ver en un ejemplo. Aquí tenemos el agente, que podría ser cualquier persona, o sea, en este caso pues, estamos hablando de estudiantes. El agente tiene metas, tiene principios y tiene preferencias. Esas son las cosas que definen a la gente. ¿Okay? El agente está inmerso en una situación que está compuesta por eventos, por agentes y por objetos. ¿Okay? Otras personas, otros agentes. Y este agente va a tener ciertas emociones que van a ser el resultado de una evaluación cognitiva. Una evaluación cognitiva que hace este agente de comparar la situación actual contra sus metas, principios y preferencias. ¿De acuerdo? Y de esta evaluación cognitiva, va a ver si hacen match o no hacen match estas cosas. Surgen las emociones. Las emociones pueden ser hacia sí mismo o hacia los otros entes, las otras entidades en la situación. O sea, los eventos, los agentes o los objetos. ¿Okay? Y bueno, OCC propone 27 emociones. ¿Okay? Pero de esas 27 emociones, yo estuve investigando y solo encontré que 6 son relevantes para el aprendizaje. ¿Okay? Y las clasifiqué en emociones hacia la tutoría, que son alegría y tristeza, emociones hacia sí mismo, hacia el estudiante, que son orgullo, vergüenza, y las emociones hacia el tutor, que pueden ser admiración, que son más bien admiración y reproche. Y estas emociones las uso como dimensiones. Aquí las tenemos. Alegría y tristeza es una dimensión, orgullo, vergüenza es otra dimensión, admiración, reproche es otra dimensión. Y aquí lo que estoy proponiendo es que entre más alegría siente la gente, menos tristeza. Entre más tristeza, menos alegría. Y así para las otras 2 dimensiones. Okay. Ahora veamos cómo surgen las emociones en este sistema tutor afectivo. Bueno, aquí tenemos al estudiante que tiene metas. ¿Okay? El estudiante lleva a cabo una acción, la cual tiene un resultado. El estudiante ve el resultado de esta acción y dependiendo del resultado de esta acción, pues puede tener alegría y tristeza hacia la situación. Alegría si me fue muy bien, tristeza si no me fue tan bien.
Y el estudiante puede sentir hacia sí mismo orgullo o vergüenza. Orgullo porque hizo muy bien el ejercicio o vergüenza porque lo hizo mal. ¿Okay? Aquí están dos emociones. Ahora, ¿cómo surgen admiración y reproche? Aquí está, aparte del estudiante, tenemos al tutor. Ahora, el tutor es quien lleva a cabo una acción. ¿Okay? El estudiante ve el resultado de esa acción. ¿Okay? El estudiante, acuérdense que tiene metas, ve el resultado de esa acción y la compara con las metas y siente admiración o reproche hacia el tutor. Puede sentir admiración, ¿por qué? Porque está viendo que sí le está enseñando, que está entendiendo lo que está viendo que es interesante y que si le sirve, pues puede hacer admiración, puede sentir admiración hacia el tutor. O puede sentir reproche porque puedes decir, no, esto no me sirve, no me enseña, etc. ¿Ok? Al mismo tiempo, también el estudiante siente alegría o tristeza por este resultado. ¿Por qué? Pues no está aprendiendo y se siente triste. Está aprendiendo mucho, se siente alegre. Entonces, esta es la manera en que surgen las emociones en el tutor que yo les propongo. ¿Ok? Y bueno, OCC nos dice que las metas son un factor clave para entender el estado afectivo. Si yo quiero saber el estado afectivo del estudiante, necesito saber las metas. ¿Ok? Y nuevamente, pues también le podrías preguntar al estudiante, oye, ¿cuáles son tus metas? Pero, nuevamente, si le pregunto cuáles son sus metas, a lo mejor el estudiante ni las sabe. Entonces, necesito una manera de conocerlas. Y, pues, la literatura me dice que la personalidad me ayuda a conocer las metas de las personas. Y para esto estoy usando el modelo de los 5 factores de la personalidad, que también se le llama el Big Five Model. Y este modelo establece 5 dimensiones de personalidad, que aquí las tenemos: apertura, minuciosidad, extroversión, afabilidad y neuroticismo. ¿Okay? Y lo que dice este modelo es que todos nosotros tenemos estas 5 dimensiones, en mayor o menor medida, pero todos tenemos estas 5 dimensiones de la personalidad. Y bueno, pues, buscando en la literatura, estudios en psicología y todo eso, pues encontré que de estas 5 dimensiones, solamente 2 son relevantes para el aprendizaje: minuciosidad, esta que está aquí, y neuroticismo. Y cuando hablamos de neuroticismo, no estamos hablando de una persona neurótica, simplemente pues que así se llama la dimensión, y no es una enfermedad. ¿Ok? Bueno, entonces todo esto que les platiqué de cómo sabemos cuáles son las emociones del estudiante, también necesitan una representación computacional. Ahorita pues les hablé de cómo surge en la parte, digamos, conceptual. Ahora, ¿cómo represento esto en la computadora, en un programa? Bueno, pues esto yo lo hago con una red bayesiana. ¿Se acuerdan que hace rato les presenté esta red? Bueno, aquí es un pedacito de la red que les presenté. ¿Okay? Y este es el modelo pedagógico, el modelo que tiene el conocimiento que tiene el estudiante. Y aquí tenemos el modelo afectivo del estudiante. Todo esto que está encerrado en este recuadro punteado es el modelo afectivo del estudiante y está representado con una red bayesiana. ¿Okay? ¿Se acuerdan que les dije que en cada uno de estos nodos tenemos probabilidades? En este nodo, por ejemplo, tenemos la probabilidad de que el estudiante sepa ciertas cosas. Aquí tenemos la probabilidad, aquí en la personalidad, de que tenga cierta personalidad. Y así para cada uno de estos. ¿Okay? En una red bayesiana, pues lo que hacemos es, tenemos probabilidades que se propagan aquí a lo largo de toda la red, y con eso pues establezco el estado afectivo. ¿Okay? La red bayesiana me permite hacer predicciones, porque finalmente yo no voy a tener aquí una certeza, sino una probabilidad. ¿Okay? Entonces, con la probabilidad del estado de conocimientos y de la personalidad, de las metas del estudiante. Con las metas del estudiante y la situación tutorial, con las probabilidades, sé si las metas se consiguieron, si se lograron en este nodo, metas satisfechas. Y si las metas se lograron, se alcanzaron, pues con eso conozco el estado afectivo del estudiante. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de probabilidades. Eso es lo que hacen las redes bayesianas. ¿Okay? Y los nodos internos tienen unas tablas que se llaman tablas de probabilidad condicional. Aquí esta ya no la vamos a ver con mucho detalle, pero estas tablas nos dicen cuál es la probabilidad del nodo con base en las probabilidades de sus padres. Aquí tenemos la tabla de probabilidad condicional del estado de conocimientos, que tiene dos posibles valores,
e influyen los valores de sus padres, del nodo N20 y del nodo N10, en la probabilidad de que el estudiante tenga ciertos conocimientos. Muy bien. Y bueno, esta red no es más bien es una red de alto nivel, ¿ok? Aquí la puse pues para que se entienda, para hacer una abstracción de cómo es la red, porque la red es muy, muy grande. Cada uno de estos nodos es realmente un conjunto de nodos, se los voy a mostrar nada más rápidamente. Aquí tenemos cómo cada uno de los nodos de la red anterior se descompone en diferentes nodos, ¿ok? Y bueno, algo también muy interesante del estado afectivo es que no es estático, sino que va cambiando con el tiempo, conforme va avanzando, el estudiante va haciendo cosas, pues el estado afectivo va cambiando. Entonces necesito una manera de modelar ese dinamismo. Y lo hago pues con una red bayesiana, pero dinámica. Tengo dos tiempos, ¿ok? Aquí tenemos la estructura de la red que ya vimos. En el tiempo TN es exactamente igual. En el tiempo TN más 1 también tenemos la misma, pero ahora tenemos que el estado afectivo del tiempo anterior, del tiempo TN, afecta en el nuevo estado afectivo, ¿ok? Y lo mismo pasa para las metas, porque pues va teniendo más conocimiento el estudiante, van cambiando sus metas y va aprendiendo, también el estado de conocimiento va cambiando, ¿ok? Bueno, entonces ahorita ya supimos cómo se siente el estudiante. Ahora vamos a ver qué hace el tutor con esas emociones, ahora que ya sabe cómo se siente el estudiante, ¿ok? Y bueno, la segunda parte del modelo es el modelo afectivo del tutor, que utiliza los estados afectivo y pedagógico del estudiante para generar respuestas adecuadas. Hasta donde yo sé, hasta donde he investigado, no hay una relación o no se ha establecido una relación entre estados afectivos y acciones del tutor. No hay nada que me diga, si el estudiante se siente triste, enséñale así. Si se siente alegre, enséñale así. No, no hay eso. Entonces, por esta razón decidí hacer un estudio con profesores. El modelo está basado en la experiencia de profesores, en donde les presenté a este agente animado, este agente pedagógico animado, y les dije, a ver, de este agente, dime cuáles serían las acciones que tú consideras son útiles para presentárselas al estudiante como acciones afectivas. La otra parte del estudio fue presentarles un video de dos estudiantes colaborando. Les dije que utilice PrimeClub, dos estudiantes colaborando, jugando en PrimeClub, y que me dijeran cada vez que los estudiantes hacían un movimiento, que me dijeran qué harían en ese momento, ¿ok? Y la idea de estos estudios fue obtener conocimiento sobre qué hacen ellos, qué hacen para decidir qué acciones llevar a cabo, ¿ok? Y bueno, en el estudio participaron 20 profesores de licenciatura, y tienen con mucha experiencia. En ese momento tenían 17.6 años de experiencia en promedio, ¿ok? Como uno de los resultados de este estudio, porque bueno, de ahí saqué muchas probabilidades para las redes, fueron las acciones afectivas del tutor, ¿ok? Ya, estas fueron las que los maestros me dijeron, estas sí, muéstraselas a los estudiantes, estas son útiles, ¿ok? Y bueno, aquí algo interesante fue que la mayoría son positivas. Hay muy pocas acciones que pudiéramos llamarles negativas, que pudieran ser para regañar al estudiante. En los casos donde los profesores veían que los estudiantes estaban muy concentrados, elegían o decían que estas acciones de esconderse o de irse del tutor, esta que está aquí donde Merlín se mete en el sombrero, que esas serían importantes, ¿no? Que el tutor se retirara y dejara al estudiante trabajar, y que regresara en el momento cuando se viera que pues lo necesitaba, ¿ok? Y aquí tenemos ejemplos de las acciones afectivas que les decía, están compuestas de una acción afectiva y una acción pedagógica. Aquí del lado izquierdo tenemos las positivas, cuando hace algo bien el estudiante, y del lado derecho cuando pues no le fue tan bien al estudiante. Por ejemplo, aquí Merlín dice, correcto, estos números no comparten factores comunes, o sea, el movimiento fue bueno, y pues saca la trompeta y la toca. Aquí le da un trofeo y le dice que muy bien. Acá cuando no lo hizo tan bien, pues le decía, a ver, piensa cómo factorizar el número que escogiste y el número de tu compañero, y pues Merlín está abriendo
los brazos. ¿Okay? Bueno, pues esto también necesita una representación computacional y esta la hice a través de una red de decisión dinámica, que esta es una extensión de las redes bayesianas y se extienden con nodos, aquí los tengo, con nodos de decisión. Y aquí lo que se hace es que en este tiempo, en el tiempo TN, tengo cómo está el estudiante, tengo su estado pedagógico, su estado afectivo y la situación tutorial. Y tengo aquí un grupo de acciones tutoriales. Recuerden, esto es una red de alto nivel. Todo esto son muchos nodos. Pero aquí tengo las posibles acciones tutoriales que va a llevar a cabo el tutor. Y entonces lo que hace el tutor es evaluar todas estas posibles acciones en ver cuáles serían los estados del estudiante en el siguiente tiempo y ver cuáles tienen más utilidad en aprendizaje, en afecto y cuáles tendrían una mayor utilidad general y con eso se decide cuál es la acción tutorial que se le va a presentar al estudiante en el tiempo TN. ¿Okay? Entonces como que veo hacia adelante. Veo cuál sería el estado afectivo y pedagógico del estudiante en el siguiente tiempo con cada una de estas acciones. Y bueno, todo lo que se hace, pues se tiene que probar, tenemos que ver si funciona, si realmente cumple el objetivo para el que fue hecho, o si no, pues para ver en dónde está fallando y mejorarlo. Entonces, pues llevé a cabo un estudio en el que participaron 62 estudiantes de primaria y secundaria. Sí, aquí tuvo un grupo que trabajó con el tutor afectivo y otro con el tutor sin la parte afectiva. ¿Okay? Se les dio un examen previo, interactuaron por 40 minutos más o menos, y luego un examen posterior. Y pues se compararon con estudios estadísticos a ver si sí aprendían los estudiantes y con cuál modelo aprendían más. ¿Okay? Y los resultados del modelo fue que tenían una alta precisión al establecer el estado afectivo del estudiante y llegamos a la conclusión de que el sistema el sistema con el modelo afectivo ayuda a aprender a aquellos estudiantes cuyo perfil es adecuado para el dominio. Aquí encontramos que los estudiantes más pequeños, por ejemplo, los de quinto, sexto y primero de secundaria, sí aprendieron, pero los de segundo y tercero de secundaria no aprendieron. O sea, puede ser porque por la forma en que está diseñado el estudio, ahí tenemos que hacer otros estudios para saber por qué, o porque la materia que se les estaba enseñando pues era algo para niños más pequeños. Muy bien, entonces les decía que usé PrimeClimb, el juego educativo para aprender factorización de números. Esto me lo prestaron en la Universidad de British Columbia. Fui allá a hacer una estancia, ahí desarrollé los experimentos. Ellos hicieron toda la parte del juego, ellos la tienen ya de mucho tiempo y la usan para muchos experimentos. Y en esta parte del juego fue donde yo metí la parte afectiva y pude probar lo que yo estaba haciendo. ¿Okay? Les voy a presentar un video muy rápido, un minutito, para que vean cómo funciona. ¿Okay? Son dos estudiantes jugando. Se cambia de pantalla para cada estudiante. Y ahí ya pasaron al siguiente nivel. Ok, bueno, continuamos acá. Entonces, este nada más era para que vieran cómo funciona el tutor.
Bueno, y les quisiera hablar un poquito de lo que estoy haciendo ahorita. Ahorita estamos trabajando en un sistema tutor inteligente para matemáticas de 6º grado. Vamos a usar el libro de la SEP para hacer este trabajo. Vamos a usar técnicas de gamificación, o sea, vamos a llevar las cosas que se hacen en los juegos al tutor para que sea más atractivo para los estudiantes. Ahorita hay 2 estudiantes de maestría trabajando en este tutor. Sí, pero bueno, hay muchas cosas que hacer tanto en este tutor como en otras cosas. Por ejemplo, con los datos que va a generar este tutor, vamos a hacer minería de datos educativos, vamos a usar Learning Analytics y pues muchas otras cosas. Entonces, pues los invito si les gustó este tema, pues a trabajar en tutores inteligentes, pero bueno, este no es el único tema, es con lo que yo trabajo, pero tenemos otros temas de cómputo inteligente en CENIDET y de otras líneas de investigación. Entonces, pues los invito a que se acerquen a CENIDET para hacer un posgrado en computación. También hay otras áreas, electrónica y mecánica, y bueno, acá los esperamos, como ya dijo el doctor Guerrero, todas las bondades que tienen nuestros posgrados. Y bueno, les presenté una aplicación muy exitosa de la inteligencia artificial, pero hay muchas cosas para hacer. Entonces, pues aquí los esperamos. Para aquellos que están pensando en hacer un posgrado, somos una excelente opción. Gracias. Muchas gracias, doctora Yasmín. Interesantísimo tema, sobre todo en nuestra situación actual, pero además, bueno, esto es una muestra de que el doctorado no es solo una adquisición de conocimientos en un área, sino que para poder hacer aplicaciones tenemos que incursionar en algunas otras, como en este caso meterse a el cerebro, el sentimiento, emociones, afectos de los estudiantes. Muy bien, pues muchas gracias y sobre todo porque yo me congratulo de estar en estas conferencias porque siempre aprendo mucho de muchas cosas. Pasamos a la sección de preguntas. Para esto iniciaremos con los que están conectados en Zoom y le pido al doctor Gabriel que nos transmita las preguntas, por favor. Gracias, doctor Guerrero. Doctora Yasmín, tenemos varias preguntas, pero voy a iniciar con las primeras 3. La primera es de Maricruz Sánchez y dice lo siguiente: ¿cómo es que la computación afectiva percibe las emociones de las personas? Bueno, como lo comentábamos, hay muchas maneras de hacerlo. Una con la expresión facial, o sea, hay ya teorías que nos dicen cuáles son las emociones básicas. La teoría de Ekman, y precisamente la película que les comenté está basada en la teoría de Ekman, y lo que dice es que hacemos ciertos movimientos en la cara, y lo tiene muy, muy preciso. Dice, pues para la tristeza haces la boca de cierta manera, los ojos de cierta manera, fruces el ceño, para la alegría son otros movimientos. Y dice exactamente ahí, con las expresiones faciales, cómo detectar las emociones. Eso podría ser con visión computacional. Pero hay otras maneras. Podemos usar los dispositivos vestibles. Por ejemplo, ahorita se usa mucho el smartwatch, todas esas pulseras, esos brazaletes Fitbit y empática, para detectar, por ejemplo, la conductividad de la piel, el ritmo cardíaco, y pues con eso nos pueden decir cómo nos sentimos. Y hay otras, en la voz también, ¿no? Podríamos detectar las emociones. Y yo usé una teoría, un modelo teórico, perdón. ¿Por qué? Porque como lo iba a probar con niños, no quería ponerles cosas que pudieran interferir. Entonces tenía que ser lo menos intrusivo. Entonces por eso usé el modelo OCC, que es un modelo pues bien fundamentado en psicología. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es de Yasmín Martínez González y pues, básicamente lo que está preguntando es ¿qué margen de error puede tener este tipo de programas? Es decir, me imagino que si hay algún tipo de nivel de precisión en cuanto al nivel de reconocimiento. Sí, para detectar el estado afectivo del estudiante fue muy alto. Fue más del 90. Desafortunadamente no traje esos números, pero fue arriba del 90.
¿Okay? Y ese es por el lado efectivo del estudiante. Y para ayudar a aprender, hicimos una muestra, unos estudios estadísticos para ver si la diferencia entre el examen previo y el posterior era estadísticamente significativo. Y para los niños pequeños, o sea, desde quinto hasta primero de secundaria, todos aprendieron. ¿Okay? Y esto fue probado con los estudios que les digo estadísticos. Mientras que los niños más grandes, los de segundo y tercero de secundaria, ellos no aprendieron. No se vio que los exámenes y las pruebas estadísticas dijeran que habían aprendido. Solo los más pequeños. Y como les decía, pues puede ser por la manera en que está diseñado el juego o por la materia que estaba enseñando, que era para niños más pequeños. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y la tercera de la primera ronda sería por parte de Elda Segovia Ávila, del Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias. Y la pregunta es, ¿cómo seleccionó el tamaño de la muestra para las pruebas? Bueno, aquí eso es muy difícil, porque no tenemos, así que pudiéramos agarrar a todos los estudiantes que quisiéramos, ¿no? Entonces, pues donde yo trabajaba anteriormente, tenían un contacto con un colegio y me permitieron ir a ese colegio a hacer las pruebas. O sea, ahora sí que fue lo que tuve a la mano. O sea, tuve 62 estudiantes y pues creo que fueron suficientes. Hubiera querido probarlo con más, pero pues las escuelas no dan permiso para ir ahora sí que hacer estudios con sus estudiantes, ¿no? Muchas gracias. Por parte de Zoom serían las 3 primeras preguntas. Muchas gracias, doctor. Pasamos entonces a la sección de Facebook, para lo cual le pido al maestro Josué que nos transmita las preguntas. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. De Jonathan Villanueva, de la UTES, aquí en el estado de Morelos, pregunta, ¿sus sistemas tutores están basados en el principio de sistemas expertos? De ser así, ¿no son unas técnicas ya muy viejitas? ¿O qué mecanismos de inferencia están empleando para los mismos? Ajá, sí, no son sistemas expertos, son redes bayesianas. Redes bayesianas y redes de decisión. La siguiente pregunta es de Donaciano, del CENIDET. ¿Qué tan exacto puede ser la detección de las emociones de los usuarios? ¿Se pueden encontrar efectos contraproducentes en la implementación de los tutores inteligentes y afectivos? Igual que la industria podría llegar en algún momento donde lleguen a sustituir a los profesores. Bueno, creo que escuché dos preguntas. La primera no he encontrado que sean contraproducentes, o sea, por lo menos en lo que yo he leído y lo que he desarrollado, no he visto que digan que en lugar de ayudar, estorben, eso no. Y la otra, esto no es para sustituir al maestro. Ajá. No, nunca lo vamos a sustituir, incluso pues lo que estamos haciendo es hablando de tutores. O sea, como lo comenté, es una tutoría 1 a 1, no el maestro frente a un salón de clases. O sea, los estudiantes tienen que seguir yendo a la escuela, sobre todo los más pequeños. ¿Okay? Esto es pues como una ayuda, un apoyo para el profesor y para los estudiantes. De acuerdo, y la tercera pregunta, que más bien son dos, es de Estela Ortiz, también del CENIDET. ¿Se ha realizado algún tutor para enseñar a leer? ¿Cómo se ha trabajado el modelo de estudiantes con necesidades educativas especiales, como personas sordas, mudas, o con déficit de atención, o con retraso psicomotor? Sí, ese es un tema que estoy queriendo tratar, de personas con capacidades o necesidades diferentes. Ahorita lo único que he leído, lo que conozco, es del que les hablé, que es un programita que detecta si los niños tienen dislexia. Ajá, y después empieza a enseñarles a los niños, tomando en cuenta las características. Pues no sé, no conozco bien esta condición,
pero sí la usan para enseñarle a los niños. Y hay muchas, o sea, en la literatura podemos encontrar muchos, sobre todo en el MIT, que son los que iniciaron con la computación afectiva, ellos tienen mucho para autismo. Pero sí es un tema que quisiera tratar, niños Down y a lo mejor, como dicen, con alguna discapacidad motora. Son todas las preguntas en Facebook. Gracias, Josué. Bueno, pasamos con YouTube. Doctor Juan Carlos, por favor, adelante. Sí, gracias, doctor. Tenemos varias preguntas aquí. Las primeras 3 serían las siguientes. De Mario Yusef, de estudiante de maestría. ¿De qué manera se recolectan los datos de los estudiantes para el sistema? Sería la primera pregunta. Se recolectan al momento de que el estudiante está interactuando con el sistema. Okay. La parte de la personalidad que les comentaba que se usa para detectar las emociones, esa llevé a cabo un estudio, o sea, le apliqué pruebas de personalidad a muchas personas, ahí sí, muchos compañeros míos y estudiantes de otros compañeros, y saqué las prioridades a priori que pudiera tener de que haya una personalidad presente, una dimensión de personalidad presente en cada persona, y eso ya se usa a priori, ¿ok? Entonces, ese es un elemento del estudiante. Lo demás se va recabando conforme va interactuando. Ahorita en el caso de este tutor para enseñar factorización, aquí usamos esas probabilidades a priori porque no tenemos un modelo o más bien un cuestionario para aplicarle a los niños, para saber cuál es su personalidad. Y sería también, pues, intrusivo para el niño, y el niño a lo mejor que va a saber de las preguntas que le estamos contestando. Entonces, se usan ahí esas probabilidades a priori. En el caso de usted también, este modelo lo implementé en el dominio de robótica móvil. Ahí no completé todo, pero también hice unas buenas pruebas ahí. Y ahí como los estudiantes eran de licenciatura y de maestría, ahí sí les apliqué, antes de que empezaran a trabajar con el tutor, les apliqué el examen de personalidad. Y todos los otros valores, pues, fueron de lo que se va recabando durante la interacción con el sistema. Y bueno, el sistema guarda todo el modelo del estudiante, y a la siguiente vez que va a trabajar el estudiante, pues recupera esos datos. Ok, gracias. La siguiente pregunta también de Mario Yusef. ¿Cuáles son los parámetros en los que se basa para reconocer el nivel de dominio de un tema por parte del estudiante? Bueno, aquí en el caso de factorización de números, es conforme van haciendo los clics en cada parte de la montaña. Entonces, si van haciendo movimientos exitosos, o sea, que no comparte factor común con el número donde está el compañero, entonces aumenta un poquito la probabilidad de que conozca la factorización de ese número. ¿Okay? Y así en cada clic. Y bueno, okay. si se equivoca en uno, pues la probabilidad disminuye. Y como les dije, es una red bayesiana donde las probabilidades se propagan por toda la red. Entonces, el equivocarse en un número impacta en saber la factorización de otro número. En saberla o en no saberla. Ok, gracias. La tercera pregunta de esta ronda es de Arturo Figueroa, de estudiante de maestría de CENIDET. ¿Cuál es la precisión de la respuesta de la recolección de datos emocionales a diferencia de una persona especializada? ¿La podría repetir, por favor? Sí. ¿Cuál es la precisión de la respuesta de la recolección de datos emocionales a diferencia de una persona especializada? O sea, ¿se refiere a la aplicación del cuestionario de personalidad? Yo creo que aquí es con respecto al tutor y a una persona especializada. ¿Cuál es esa precisión de respuesta? Ok, o sea, comparando el tutor inteligente contra un tutor humano. Bueno, como les comentaba, pues sí hicimos la evaluación y los estudiantes más jóvenes sí aprendieron,
mientras los mayores no aprendieron. Y bueno, algo que viene en la literatura es que los tutores inteligentes ya superaron a los tutores humanos. ¿Ok? Sí, enseñan, digamos, mejor. Digamos mejor porque siempre el humano nunca va a ser reemplazable, por eso digo mejor. Pero ya existen algunos estudios que dicen que ya lo superaron. ¿Okay? Y acuérdense, nuevamente estoy hablando tutoría 1 a 1, no de un maestro frente a un grupo de clases. Serían las 3 preguntas de esta ronda. Gracias, doctora. Gracias, doctor. De nada. Entonces regresamos a Zoom. Doctor Gabriel, adelante. Gracias, doctor Guerrero. Tenemos 3 preguntas en Zoom. La primera es de Karina Reséndiz y dice lo siguiente. ¿De qué forma es más fácil para que la computación afectiva detecte las emociones? ¿De qué forma sería más fácil? Pues sí depende de lo que queramos hacer y de lo que se tenga a disposición, porque, por ejemplo, para mí fue fácil con un modelo teórico. O sea, ver qué me dice el modelo e implementarlo computacionalmente. Pero a lo mejor también, si tenemos ya todos los elementos de visión computacional, podríamos detectarla en la expresión facial. Sí, ahí depende de lo que queramos hacer y de lo que tengamos disponible, ¿no? Si no queremos ser tan intrusivos, o sea, a lo mejor una cámara muy discreta podría ser una mejor forma, pero bueno, también hay unas diademas que también pudieran detectar, pero bueno, son intrusivas, finalmente es algo que tiene el estudiante puesto, ¿ok? Entonces, depende de lo que se quiera hacer. Gracias, doctora. La siguiente es del doctor Jorge Alberto Durán Hernández, del Tecnológico de Estudios Superiores de Xilotepec. Da una descripción antes de plantear su pregunta. Él ha trabajado en este tipo de temas y la pregunta en concreto es, ¿se desarrollará algún modelo para apoyar a estudiantes con algún nivel de deficiencia emocional? Deficiencia emocional se refiere a que pudiera, por ejemplo, cursar cuadros de depresión o de ansiedad, me imagino. Eso es algo que no lo, así dice que sí. Es algo que no lo he planteado, pero ahorita que estoy en esta línea de investigación, mi compañera, la doctora Alicia Martínez, trabaja con ansiedad y con depresión. Entonces, sí es algo que pudiéramos incluir. Todavía no lo hemos planteado, pero sí se podría incluir y tratar de enseñar tomando en cuenta estas condiciones, ¿no? Sí, dice que la desmotivación, sí. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, ya la última pregunta que tendríamos es de Rodrigo Pineda, de CENIDET, y dice lo siguiente. ¿El modelo OCC también toma en cuenta a personas con discapacidad facial? El modelo OCC no es de expresiones faciales. El modelo OCC es teórico. O sea, compara la situación actual contra lo que quiere el estudiante. El estudiante o el agente tiene metas, principios y preferencias y lo compara contra la situación actual. Y de esa comparación surgen las emociones. Eso es básicamente lo que dice OCC. El que hace la teoría de Ekman es la que establece cuáles son las expresiones faciales que nos dicen qué emoción tiene el estudiante. Y hasta donde sé, no. O sea, es una cara, pues digamos, perdón por la palabra, normal. Ok, muchas gracias. Pues de mi parte sería todo en Zoom. Gracias, doctor Gabriel. Bueno, pasamos, no tenemos más en Facebook, pasamos a YouTube para terminar. Adelante, doctor Juan Carlos. Sí. La primera pregunta es de Omar, estudiante de CENIDET, maestría. ¿Cómo discrimina entre el orgullo, vergüenza influenciado por el desempeño de la actividad de aprendizaje y la alegría, tristeza inducida por factores internos y externos, por ejemplo, depresión? No, aquí el modelo solamente considera que está en ese entorno.
Ajá, sí, o sea, finalmente los modelos pues están acotados a ciertos contextos, ¿no? Ahorita las emociones que estamos evaluando serían las que surgirían en el contexto de la sesión de tutoría. Sí, sabemos que existen otras emociones que pudieran afectar, pero en este momento solamente son esas. Ok, la siguiente pregunta es, en el contexto de aprendizaje que está investigando, ¿han abordado la relación que tienen datos cognitivos como carga de trabajo con el estado emocional experimentado? Si es así, ¿qué hallazgos han encontrado? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, en el contexto de aprendizaje que usted está estudiando, ¿han abordado la relación que tienen estados cognitivos como carga de trabajo con el estado emocional experimentado? Y si es correcto, ¿qué hallazgos han encontrado? Ok, no, la carga de trabajo, o sea que si el estudiante tiene varias materias y tiene mucho, eso no lo hemos incluido en el modelo del estudiante. Ok, doctora, ¿serían todas las preguntas? Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Muy bien, bueno, pues llegamos al final de este evento. Sin duda, como dije, en esta pandemia y en nuestras condiciones actuales, esto cada vez es mucho, mucho más relevante, importante. Y pues a todos vean los trabajos que estamos haciendo aquí en CENIDED. Yo creo que el beneficio y el impacto que pueden tener es indiscutible. Y pues los invitamos a todos a hacer aquí un posgrado con nosotros, una maestría, un doctorado. Muchas gracias, doctora. Y bueno, yo creo que todos los presentes, hablo por ellos, le agradecemos muchísimo el haber compartido con nosotros estos conocimientos. Pero también quiero hacer un reconocimiento oficial. Me voy a permitir leerlo. El Tecnológico Nacional de México, a través del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, otorga el presente reconocimiento a doctora Yasmín Hernández Pérez, profesora investigadora del TECNM CENIDED, por haber impartido la conferencia Sistemas Tutores Inteligentes y Afectivos, en el marco del ciclo de conferencias del Coloquio Virtual 2021 del TECNM CENIDED. Cuernavaca, Morelos, 26 de febrero del 2021, y lo firma nuestra directora, la doctora Jessica Imelda Saavedra Benítez. Pues muchas gracias, doctora, y le pediríamos si quiere hacernos algún comentario, un mensaje final. Pues bueno, fue un gusto presentar aquí un poquito de mi trabajo y pues nuevamente reiterar a los que nos ven, que están pensando en hacer un posgrado, pues que nos visiten y que nos conozcan. Este es solamente un poquito de todo el trabajo muy interesante que hacemos todos los investigadores, todos los profesores. Y bueno, pues que acá los esperamos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Recuerden, tenemos programas de posgrado en Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica, en Ciencias de la Computación. El próximo viernes le toca el turno al Departamento de Ingeniería Mecánica. Los esperamos entonces y desde luego pues serán bienvenidos en este coloquio virtual. Les agradezco a todos por haber estado con nosotros y nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. El Tecnológico Nacional de México
TEC-NM, Campus Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, CENIDET. Es una institución comprometida por la calidad de la investigación y la formación integral de investigadores e innovadores tecnológicos. Se localiza en Cuernavaca, Morelos, México. Es un centro de excelencia educativa e investigación con una amplia gama de aplicaciones en el sector tecnológico, industrial y social. Ofrece maestrías y doctorados en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica y Ciencias de la Computación. Las líneas de investigación del CENIDET son Inteligencia Artificial, Ingeniería de Software, Cómputo Inteligente, Sistemas Híbridos Inteligentes, Electrónica de Potencia, Control Automático, Energías Renovables y Eficiencia Energética, Optimización de Sistemas Mecánicos, Biomecatrónica, Análisis y Diseño Térmico de Edificaciones y Sistemas Solares Relacionados. Cuenta con una planta docente de profesores investigadores, con grado de doctor, que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Los programas están reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Esto permite que los estudiantes que ingresen pueden obtener una beca y la posibilidad de realizar estancias de movilidad nacional e internacional. Nuestros estudiantes han realizado estancias de investigación en países como Argentina, Brasil, Colombia, China, España, Estados Unidos de América, Francia, Japón e Italia. Estas estancias le permiten adquirir conocimientos y habilidades que contribuyen en una formación sólida para fortalecer su capacidad y desempeñarse en el ámbito académico y empresarial. Cada día, el TEC-NM, CENIDET, trabaja con la visión de ser una institución reconocida nacional e internacionalmente por su calidad en la investigación y en la formación integral de recursos humanos especializados, aportando soluciones y conocimientos en los sectores académico, gubernamental e industrial, con impacto social y científico.